Un gran saludo de aquí desde México, en donde estoy con mis nietos, y esta es la razón por la que no puedo estar con ustedes acompañándolos en este World Women Leadership Summit. Soy Maggie Enríquez, presidenta de la Casa Champagne Krug en Francia. Tengo 38 años de experiencia y casi 30 años dirigiendo empresas. Y es un placer para mí compartir con ustedes en este Summit Liderazgo con Propósito. Durante estos casi 30 años de experiencia dirigiendo empresas en Venezuela, en México, en Argentina y ahora en Francia, por una razón o por la otra siempre me ha tocado dirigir empresas en momentos de crisis, sea en momentos de crisis a nivel del país o sea en momentos de crisis para la empresa o ambas. De manera que la vida me ha hecho una experta en materia de crisis. Es para mí un placer compartir con ustedes este tema de liderazgo, que es un tema que me apasiona y que es tan importante para el manejo de empresas, de organizaciones y de nuestros países. Abordaremos diferentes temas, espero que lo disfruten. El liderazgo se ejerce. Es la responsabilidad de definir la visión, la estrella, el camino, hacia dónde vamos, en toda organización e institución. Es encontrar y conocer la razón de ser y los valores, que es eterno, y definir en función de ello a dónde vamos. Y luego se determinan las estrategias para lograrlo. Es hacer de ese objetivo personal, de ese sueño personal, un objetivo colectivo. Es hacer que cada persona incorpore en sí mismo el objetivo de ese líder, el objetivo de la organización o de la empresa, en un camino que nos permite ir hacia algo mejor. Como todo en la vida, una dosis de suerte y esta dosis de trabajo, de determinación y de buscar oportunidades y de saberlas encontrar en otras ocasiones. Yo trabajé en Venezuela, comencé en mi país, en donde muy rápidamente me dieron la oportunidad de dirigir una empresa. Fui presidenta de Seagram de Venezuela. Seagram era una de los grandes jugadores en el mundo de vinos y licores. Fui a Harvard, estudié durante 6 meses y me fui a México. En México fui presidenta de Nabisco. Me separé un poco de la parte de vinos y licores, porque yo tengo 2 hijos que hoy ya tienen 36 y 32. En ese tiempo tenían 11 y 15 y yo quería hacer algo que podía compartir con ellos. Evidentemente los licores no era la mejor idea, así es que la galletita fue una buena solución. De allí me invita el grupo LVMH como presidenta de Bodega Chandon o de todas sus propiedades en Argentina. Así fue como yo llegué a la Argentina en el año 2001 hasta el año 2009, en donde a finales del 2008 ellos me invitaron a dirigir la Casa Krug, una casa de champán que también pertenece al grupo Moet Hennessy. Yo soy muy afortunada de haber podido llegar a esta casa hace 8 años y durante el primer año yo apliqué todo lo que yo conocía, todo muy relacionado con el consumo masivo. Fue un año muy difícil, pero del fracaso se aprende como se aprende del éxito. Yo entendí al final del año 2009 y principio del 2010 que esta era una casa, lo que llamamos una casa de lujo, que la decisión de sus productos no nace de la necesidad del consumidor, pero nace de la visión de un fundador. De alguna manera, la casa se había desconectado del fundador porque son 6 generaciones de la familia y ellos pensaban que el fundador vivía en ellos. Así que hicimos un trabajo muy profundo de reconexión con nuestro fundador. Nos dejó un libro en el que todo estaba escrito por él, que encontramos en la caja fuerte, y de allí comenzamos a trabajar todos los fundamentales, los elementos fundamentales de la estrategia de la empresa, de la comunicación de la empresa. Hoy en día la Casa Krug tiene una comunicación fantástica, todas sus botellas tienen en la etiqueta de la parte de atrás de la botella
un pequeño número que es el Cook ID, hay una aplicación en el cook.com, está la historia de la botella. Adicionalmente hemos encontrado la conexión entre el oído y la degustación, y invitamos a músicos que vienen a la casa a degustar y a decirnos cuál es la música que va con cada una de nuestros champañes. Es decir, que hemos salido de prácticamente estar enterrados por toneladas de polvo, y hoy estamos verdaderamente a la delantera en cuanto a la comunicación. A partir de allí hemos podido construir todos los fundamentales para una marca y comenzar a trabajar en una dirección de transformación, de apertura, de modernidad, y la casa tiene una energía extraordinaria. ¿Cuál es el desafío para el futuro? Es hacer saber esto. Nos tomó mucho tiempo comenzar a hablar de una manera en la que la gente nos comprende. Entonces esperamos que no sea tanto el tiempo para que el mundo entero sepa que esta es una casa excepcional. Es la única casa que no tiene un segundo vino, es decir, todos sus champagnes son de la misma calidad y todas las podemos llamar champagne de prestigio. Es la única casa que tiene esta característica. Así es que estamos muy orgullosos de lo que tenemos. Hay una gran energía en la casa, pero el desafío es grande, y el desafío es descubrir la belleza que hoy nosotros conocemos. En realidad yo tuve la suerte de haber hecho los primeros 17 años de mi carrera en Venezuela, en una Venezuela linda, en una Venezuela de otros tiempos. En esa Venezuela no había ningún problema de ser mujer. Era algo que jamás se pasó por mi cabeza y que nunca nadie me hizo sentir. El hecho que yo, después de haber sido presidenta de SIGRAM de Venezuela, llegué a otras instancias, a otros países en esta función de presidenta, me dio ya la credibilidad y las credenciales para ejercer mi función, sin que nunca para mí haya sido un tema el ser mujer. Al contrario, me recuerdo aún uno de los directores comerciales en la época en donde estaba en México, en Nabisco, un director de la competencia le dijo: tú tienes mucha suerte porque Maggie visita a los clientes, mismo si ella va una vez cada 2 años, y ellos siempre se acuerdan de ella. En cambio, nuestros jefes son todos hombres y nadie se acuerda de ellos. Así que yo les invito a disfrutar el hecho y la condición de ser mujer. Yo considero que mi estilo de liderazgo es un liderazgo de proximidad, un liderazgo de cercanía. Yo recuerdo hace ya muchos años, alguien me dijo: pero tú tendrías que ser un presidente un poco más distante. Y yo dije: tú me pides ser alguien que yo no soy. Yo creo en la cercanía, creo en la comunicación próxima, creo en el estar pendiente, en el acompañar a mis equipos. Es decir, yo creo en un liderazgo basado en el amor. Yo creo que hay 2 maneras de conectarse con el mundo: el poder y el del amor. Y donde existe el poder, el amor no tiene lugar. Y donde existe el amor, el poder no tiene cabida. Y yo me ubico en el liderazgo basado en el amor. Yo puedo decir con mucho orgullo que en todas las ocasiones que he tenido de encontrarme frente a una situación de crisis, siempre hemos salido de manera exitosa. El proceso ha sido casi siempre el mismo: la responsabilidad de los equipos. Entender que un líder tiene que tratar de mantener los equipos unidos y no inventar despedir a la mitad de la gente. En épocas de crisis, las organizaciones, sobre todo las organizaciones líderes, deben tratar de reinventar a su empresa para tratar de mantener esos empleos y crear la esperanza, crear sueño, crear una nueva ambición y crear ese entusiasmo y esa energía que hace que de situaciones muy difíciles se pueden transformar en grandes oportunidades.
Es difícil decir cuál es el logro del que me siento más orgullosa, porque en cada instancia ha habido enormes fuentes de satisfacción y de orgullo. Si fue en Venezuela, que lo hice de la misma manera cuando estuve en Argentina, y quizás es uno de estos gestos que para mí me llenan de orgullo y de satisfacción frente a una crisis profunda, a una enorme devaluación, a una inflación impresionante. Yo tomé la decisión de solicitar un aumento de salario, que lo recibí en su totalidad, que lo dividí entre todo el mundo por igual, donde yo no toqué absolutamente nada, y esto permitió que las bases de la organización recibieran lo suficiente para poder hacer frente a esa situación de crisis que no les permitía alimentarse correctamente. Así que esto que hice en Argentina, que lo había hecho en el año 92 en Venezuela, es algo que me llena de orgullo y sobre todo porque creo que responde al ejercicio del liderazgo de servicio, para servir a nuestros equipos. También me llena de satisfacción lo que hicimos en México, una empresa que estaba perdiendo muchísimo dinero en un entorno de crisis, en un país en el 95 de crisis, y logramos transformar, siendo la segunda empresa y pequeña, con dificultades, logramos transformar la industria de galletas. Todo se vendía en grandes cajas de kilo, y hoy la industria de la galleta en México, a nivel de supermercados y a nivel del pequeño detallista, es una industria extraordinaria, y la esencia, el principio de esa industria que tenemos hoy en México se vivió a través de esa transformación que vivimos en Nabisco, que fue extraordinaria. Hicimos todo nuevo, no tuvimos miedo. De allí, ni hablar de la Argentina, en donde la crisis fue tremenda y la empresa la transformamos en una empresa con un liderazgo, pero absolutamente indiscutible. Yo podría decir que una vida sin proyectos no es vida. Por supuesto que yo tengo muchos sueños y proyectos aún para la Casa Krug, proyectos de orden industrial. Ahora en pocos meses estamos abriendo todo el espacio de las casas de familia que estaban en un estado bastante lamentable, prácticamente al abandono. Toda esta zona ha sido recuperada, es la recuperación de nuestro patrimonio, 2 años y medio de trabajos de construcción, y estamos abriendo las puertas del espacio de las áreas de familia con mucho orgullo de decir que esto responde a un sueño de hace algunos años. Yo tengo otros sueños para la casa y de la misma manera tengo sueños personales. Yo quisiera, ya yo tengo 61 años la próxima semana, y me gustaría poder compartir todo esto que he aprendido a través de tantos años. Me encanta poder dar conferencias, me gusta poder hacer charlas, me gusta mucho ayudar y acompañar a los jóvenes, así es que posiblemente me preparo a una tercera etapa de mi vida en donde pueda de manera oficial compartir de manera abierta y permanente todo lo que he aprendido a través de tantos años. Si yo pudiera resumir en pocas palabras el propósito de mi liderazgo, yo diría que siempre el crecimiento sano con una proyección de largo plazo, tanto para las organizaciones como para la gente. Yo tengo un placer extraordinario en ver las organizaciones crecer, y al mismo tiempo disfruto muchísimo ver el crecimiento de los equipos, de la gente, del ser humano, que es algo tan esencial para el desarrollo de una empresa o una organización. Desde mi experiencia, quizás el mejor regalo que yo puedo ofrecerles es el de invitarles a estar siempre en un estado de agradecimiento, el ser siempre absolutamente generoso, el dar a los demás sin esperar recibir a cambio. El estado de generosidad y de agradecimiento permanente nos alinea con el universo. Yo les invito, en el momento en que ustedes estén molestas por algo, párense un momento y comiencen a agradecer. Y ustedes van a ver cómo rápidamente la situación mejora. Así es que
Siempre y en todo momento, el verdadero liderazgo se ejerce en la generosidad total, siempre en el mejor estado, que es ese estado punto medio entre la máxima arrogancia y la máxima humildad, que es el estado de agradecimiento. Siempre con respeto, siempre con afecto, siempre en agradecimiento y con generosidad. En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, hasta en nuestros pensamientos.